Vamos a seguir hablando de economía, vamos a seguir hablando un poco de esta realidad económica que está atravesando nuestro país. En este caso, enmarcado a una medida que tiene que ver con la macroeconomía y con algunos de los sectores, como es el agroexportador o como así también las economías regionales. Y tiene que ver con esta implementación del dólar agro. Bueno, ¿cómo va a afectar? ¿Cómo va a estar transcurriendo este dólar agro que comienza en el día de hoy? Se lo vamos a preguntar a David Miazo, economista jefe de FADA de la Fundación. Hola David, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. Bien, bueno, la convocatoria del dólar agro, pero justo estábamos analizando allí el tema de los alimentos, de la inflación, ¿no? Parece mentira en 5 años esos porcentajes de aumento, David, ¿no? Sí, y lamentablemente va a seguir. Este año tenemos prevista una inflación del 100%, es decir, que se van a duplicar. O sea que cuando estés haciendo esta misma nota el año que viene, vas a hablar que se multiplicaron o que subieron un 2000%. No, claro. No, ya. ¿Por qué decís porque va a seguir? ¿Porque no hay un modo, no hay una herramienta, no hay un plan, no hay acciones para combatirla? Claro, hoy no se están tomando las políticas necesarias para reducirla. A lo sumo se están poniendo algún que otro paño frío para tratar de que no siga creciendo, pero a lo sumo se va a estabilizar en torno al... Hoy la expectativa es un 120% de inflación en este 2023, como para tener de referencia. Entonces, la verdad es que hoy no se ve que ya realmente haya una política antiinflacionaria. Y si suponemos que quien sea que entre en el próximo gobierno realmente quiere aplicar una política antiinflacionaria, el problema es que primero va a tener que acomodar muchas cosas para después poder aplicar realmente una política inflacionaria, por lo que también es de esperar que primero empeore antes de empezar a mejorar. Claro, como se dice, por lo tanto, ya descartamos que pase lo que pase, el 2024 también va a ser muy inflacionario. Porque no es magia, no se baja de golpe, se necesita un tiempo, se necesitan medidas, reacomodar. Es decir, no vamos a tener de un mes a otro una inflación normal, entre comillas. No, y el problema es que hay, tal cual lo que vos decís, y además el problema es que hay inflación contenida. En una de las cuestiones, en relación a lo que vamos a hablar después, en el tipo de cambio. O sea, hoy que tengamos un tipo de cambio oficial que es una mentira, digamos, que vale la mitad de lo que realmente debería valer, significa que si en algún momento querés acomodar y querés unificar el tipo de cambio, vas a tener un salto del tipo de cambio oficial y eso también va a generar otro impacto inflacionario. Las tarifas, que algo se ha hecho, pero muy poco, están muy atrasadas, es necesario acomodarlas para poder acomodar el gasto público, para tener que dejar de emitir. Y eso, acomodar las tarifas, significa también es inflacionario, porque significa subir el costo de los servicios bastante. Entonces, el problema es ese, que además de todo, hay hoy inflación contenida. Hoy llegamos a este 120% sin una devaluación, por ejemplo. Entonces, eso va a hacer que sí o sí, cuando se traten de acomodar algunas cosas, la inflación se va a profundizar antes de poder empezar a mejorar. Y ya metiéndonos en esto del dólar agro, David, ¿por qué algunos entienden que el dólar agro también genera inflación a futuro? Bueno, por una razón central. La primera, que tiene que ver con la emisión monetaria. O sea, uno critica la emisión monetaria no solamente cuando es para financiar el gasto público, sino también cuando es por este motivo. Claro. Básicamente, ¿qué significa? Que el Banco Central va a comprar dólares al exportador a 300 pesos. Sí. Y después se va a dar vuelta y se lo va a vender a los importadores a 210 pesos. Perdiendo 90 pesos en cada dólar que ingresa en el sistema. A ver si entiendo. Si no lo pierde el agroexportador, no lo pierde la economía regional, lo pierde el Estado. Lo perdemos todo. Claro, suponete que vos sos Banco Central. Sí. A quien entre en el dólar agro le vas a pagar 300 pesos. Sí. Y no es que esos dólares vos te los guardás. Ah, no, porque valen 400 y yo lo compré 300, me lo guardo. No. Vos sos Banco Central, se lo tenés que vender a los importadores. ¿Y a cuánto se lo venden a los importadores? El tipo de cambio oficial, que son 210. Entonces, tu gran negocio como Banco Central fue haberlo pagado a 300 para venderlo a 210. Entonces, perdés 90 pesos
por cada dólar que entra en ese esquema. Pero es lo que si se uno necesita. supone, por ejemplo... Pero necesitas el ingreso de dólares, por eso lo hacen. Claro, necesitas el ingreso de dólares. O sea, tener los dólares para poder dárselo a los importadores, lo vas a tener. Claro. Pero en el proceso vas a perder pesos. Esos pesos, si uno supone, por ejemplo, en el dólar soja, se estaba estimando que podrían llegar a entrar cerca de 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares por 90 pesos son 540.000 millones de pesos que el Banco Central va a imprimir en el plazo de 45 o 50 días por este motivo. Por eso se dice que es inflacionario, porque básicamente le echas leña al fuego o pesos a la inflación y a la brecha cambiaria, que también se espera que de alguna manera repunte. ¿Cómo se analiza, David, esta medida en las actividades estratégicas que tienen, en los costos de producción de algunas, justamente de estos eslabones? ¿Puede llegar a repercutir como fue el dólar soja, que ya está probado que así fue? Exactamente. Bueno, hay ciertos sectores. La soja en general es un producto que se exporta, gran parte de lo que se produce se exporta. En un año normal de producción, este año no va a ser normal, sí, porque vamos a producir casi la mitad de lo que producimos normalmente, cerca del 80-90% de la soja se termina exportando, ¿no? Entonces es un producto que principalmente se exporta. Pero lo que se queda internamente se consume en distintas cuestiones. Una de ellas es darle de comer a los pollos, los cerdos, las vacas que producen leche. Entonces tiene impacto en los costos de todos estos sectores, como ya lo tuvo los dólares soja anteriores. Y después, en este caso, que es dólar agro, que entrarían muchas más cosas. Esta mañana se publicó el decreto y no es del todo claro porque habla de carnes, por ejemplo. Entonces uno leyéndolo tranquilamente interpreta que todas las carnes van a entrar con este nuevo esquema. Eso llamaba la atención, realmente falta un poco más de letra chica. Todavía no sabemos cuáles de todas las otras economías regionales realmente van a entrar para poder hablar de otros efectos más allá de la soja. Digo, David, eso llama la atención también en la comunicación y en la incertidumbre, porque vos acá tenés que ser muy claro. Digo, es la idea, me parece, tener claridad, de poner las reglas sobre la mesa, y esto genera esa ambigüedad en el boletín oficial que estuvimos observando, digamos, en donde no hay cuestiones específicas bien marcadas en algunas de ellas. No, tal cual. ¿Cuál es el problema? Que básicamente se enumeraron prácticamente casi todas las actividades del agro, porque dice cereales, dice carnes, lácteos, frutas y hortalizas y varias cuestiones más. Uno diría, casi todas las actividades del agro están enmarcadas en el listado que se publicó hoy en el boletín oficial. El problema es que dice que después que se van a ir definiendo que van a ser empresas las habilitadas, no van a ser grandes sectores como en el caso de la soja. En el caso de soja, toda la exportación de soja entra. Bueno, acá se habla que van a ser empresas, que eso va a estar condicionado a que cumplan con los acuerdos de precios o aporten productos a los mercados, a los acuerdos de precios. Entonces, lo cierto es que probablemente falte aún una negociación sector a sector para terminar de definirlo bien claro, y el Ministerio de Economía, como para cumplir, dijo, bueno, estos van a ser los grandes sectores, después lo vamos a publicar. Pero es como decís vos, una medida debería ser publicada ya terminada, ¿no? Empezó el rumor la otra semana, la semana pasada se dijo, ya lo de soja se supo, el resto quedó abierto que se iba a definir y ahora sigue quedando abierto porque no está del todo claro. Porque siempre hay que esperar un poquito más, ¿no? Porque antes esperábamos el boletín oficial, ahora ya ni con eso, ya ni con el boletín oficial, sino tenemos que esperar un poco más. ¿Por qué hay algunas economías regionales, me parece que la que más lo ha expresado la vitivinícola, que ha visto de manera positiva esta medida? Y, por ejemplo, las entidades de la mesa de enlace fueron muy contundentes en el comunicado que expresaron de que esto es un parche y de que no sirve. ¿Por qué hay esas miradas distintas? Sí. A ver, hay una cuestión real que es un parche que no soluciona el problema de fondo. O sea, el problema de fondo es la brecha cambiaria y el tipo de cambio oficial atrasado. Mientras eso no se solucione, son distintos parches que se ponen. Así que no es ninguna solución de fondo. Sin embargo, al productor o al sector en particular que se ve beneficiado por la medida, le sirve. Por eso en los dólares soja anteriores entró una gran cantidad de soja dentro del sistema y ahora se espera que se puedan vender hasta cerca de 10 millones de toneladas, lo cual es muy significativo. Entonces,
el productor de soja, en este caso, que de alguna manera se ve afectado por la medida, va a aprovechar y va a vender. Sí. Después uno habla de todos estos impactos colaterales que tiene. Bueno, impacta en la estructura de costos del productor lechero, del productor tambero, perdón, dije lo mismo, del productor de cerdo, del productor de aves, etcétera. Mete mucho ruido en el mercado de alquileres, en las cuotas que hay que pagar de la maquinaria agrícola, que a veces suelen estar nominadas en soja, en el seguro agrícola. Entonces, mete muchos ruidos. Claro. Y solamente lo puede usar aquel productor que tenga algo de soja. En las economías regionales también pasa un poco. Bueno, aquella economía regional en particular o aquel sector que esté más preparado para aprovecharlo porque justo ya fue la vendimia y se está procesando, está la uva en las bodegas y se va a poder aprovechar para vender algo dentro de este marco, porque además en economías regionales duran 90 días, no solamente 45, obviamente lo van a ver bien, es decir, bueno, en lugar de haberlo vendido a 210, lo voy a estar vendiendo a 300 y me agarra a gran parte de mi producción. Recordad que el año pasado el sector vitivinícola no lo tomó tan bien porque lo agarraba en un momento que no tenía vino. En otro momento, claro. Para poder vender hacia fin de año. Entonces, depende un poco mucho de eso, hasta qué punto cada sector lo va a poder aprovechar para poder vender un poco mejor su producto o no. ¿Cómo va a impactar la sequía, David? Ya por último, ¿cómo lo ven? Hay unas estimaciones de reducciones muy fuertes, ¿no? Sí, estamos hablando de una reducción de la producción de cerca de un 40%. Estamos hablando de una de las sequías peores de la historia. En las últimas décadas no hay registro. Tenemos que irnos a principios de la década 2000 para haber visto una producción de soja tan chica como la de este año. Eso va a generar menores exportaciones por cerca de 20 a 20 y pico mil, 23 mil probablemente millones de dólares. Esto es muy significativo. Es un tercio de las exportaciones del agro y es un cuarto de las exportaciones totales del país, así que va a tener un impacto cambiario muy significativo. Este año, más allá del dólar agro hoy, vamos a estar hablando todas las semanas de las reservas internacionales, de la brecha cambiaria, del dólar. Vamos a estar hablando todo el año a causa de esto principalmente. Y después la actividad económica. A nivel nacional se espera un impacto en el PBI de cerca de un 3%, que caiga un 3% de manera directa y hasta cerca de un 5% de manera indirecta por todos los efectos que tiene el efecto derrame o el efecto que tiene sobre el resto de los sectores. Pero eso es a nivel nacional. En zonas del interior del país, del interior productivo como el que estamos nosotros, el impacto va a ser mucho más significativo porque el agro representa una parte más grande de la actividad económica. Así que ahí vamos a ver, sobre todo se va a empezar a notar, entiendo yo, en la segunda parte del año, el impacto negativo que va a tener sobre la actividad económica. Para ponértelo en otros términos, de cada 10 camiones que trabajaron el año pasado en la cosecha, este año solamente van a trabajar 6. Claro, el impacto va a ser... O de cada 10 litros que vendió de combustible una estación de servicio para relacionada al agro, solamente van a vender 6. Y eso trasladado a todo, ¿no? Solamente 2 ejemplos muy claros. Y eso trasladado a toda la rueda, lo que realmente es un impacto muy, pero muy fuerte. David, como siempre, muy agradecidos aquí por el contacto y que tengas muy buena jornada. Un abrazo. Igual para ustedes.